Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversiones y hoy vengo acompañado por Carlos Velázquez, nuestro Chief Economist. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está? Bien, bien, con muchas noticias de viernes, ¿no? O sea, no podemos comenzar a grabar porque cada vez sale algo más y hay que ir a averiguar qué Así significa esa es, barbaridad, que son así es, varias barbaridades de viernes en la tarde, ¿no? así es, Felipe. Una semana también marcada por muchas festividades, ¿no? ¿Cómo le fue con el carnaval allá en Panamá? Si yo no voy, el carnaval es una cosa como de gente bien joven, creo. Lo que entiendo es que Ya. salen a la calle, se meten en una súper borrachera y los van mojando con un carro de bomberos. No sé, para mí ya eso suena como alto riesgo. Entonces, no. Y qué Eh, pena los que les guste porque me parece que es estar buenísimo si tuviera unos años, unas décadas menos. Pero bueno, ese fue el carnaval aquí en Panamá. No sé cómo sea en otros lados. Tampoco quiero simplificarlo porque no lo conozco. Me imagino que debe tener cosas muy chéveres. ya, ok, Pero bueno, semana de carnavales que pensábamos que podría ser un poco más tranquila y la verdad sí, o sea, la verdad en activos no es que los activos estén haciendo gran cosa. Es más como hay tanta información que uno tiene que respirar, organizarla y pensar si hay algo material, ¿no? Gran parte de nuestro trabajo no es reportar y reportar y reportar información, sino tratar de saber a qué le paro bolas y a qué no. Y la mayoría de cosas es no le paro bolas. Así suenen súper interesantes. Determinar cuál es la noticia, ¿no? Que puede mover los mercados es parte como del arte de esta vaina. Y no siempre es la misma, va transformándose. Entonces, es mucha información más que movimientos grandes. Y si quiere ahí arranquemos de una vez, Carlos, y les cuento a ustedes cómo fue la semana. Entonces, en términos de información, que arranquemos ahí ya, los tuvimos algunas noticias básicamente de casi todas de vaso medio vacío, ¿no? Muy poquitas de vaso medio lleno. De pronto nos costó trabajo encontrar el medio lleno, pero esto que suena tan técnico es que las subastas, los bonos que sale a emitir el gobierno de corto plazo, que son los TCOs, se estabilizaron. Recuerde que cada semana es como el gobierno necesita plata y le cobran, venga, págueme 12.50, no mentiras, págueme 13 y cosas así. Se estabilizó y esto implícitamente también obviamente significa que a estas tasas ya el mercado está descontando que el Banco de la República va a llegar arriba del 13, ¿no? Que es, hombre, puede pasar, pero los datos fundamentales en una inflación que no subió mucho y con un Banco de la República que ha tratado de ser más preventivo, más allá de explosivo. Yo no le veo al Banco de la República como voy a subir 100 porque se quiero subir 400. Pues bueno que se estabilice. Ahora, el problema de la deuda pública, ustedes lo saben, no es de fundamentales, no es ni siquiera que la inflación se va a subir al 6,5 o al 7, ese no es el problema. El problema es que hay tanta oferta y con un gobierno que le toca pagar lo que le pidan, es que pues no sabemos qué es lo que le quieren pedir. Sabemos que a Brasil le terminaron pidiendo 9 10 puntos por encima de inflación. Colombia en este momento está pagando 5 o 6 por encima de inflación, por encima de inflación. Entonces la duda es en medio de esta oleada de bonos que salen todo el tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la tasa con los inversionistas van a sentirse relativamente tranquilos? Y no tiene que ver con los fundamentales, no tiene que ver con la inflación. Obviamente, si la inflación llega al 8 es diferente que si se queda al 6, pero las tasas están ya compensando muchas cosas más. Entonces, bueno, que por lo menos ya encontró una semana de estabilidad, sin decir que una semana haga un verano, ¿no? Faltan muchas semanas más mientras sale la inflación de febrero, que la vamos a conocer en marzo y muchas cosas más. Y ahí se acaba el vaso medio lleno. En realidad, no es que, la verdad, no pasó mucho más, pero la mayoría de noticias fueron más enredadas. En la mitad tuvimos en vaso como neutral y es porque no creemos que el mercado, no creemos que vaya a haber cambios materiales, solamente es un tema muy curioso de cómo se está moviendo el aumento del salario mínimo y todo este tema eh, del Consejo de Estado y la reacción del gobierno. Entonces el gobierno ya sacó el documento técnico, que es lo que estábamos viendo ahorita en los últimos minutos antes de grabar, para ver cómo es que organizan el muñequito de, porque yo le subí el salario 23% y pues el muñequito ahorita lo vamos a mostrar. Pues es muy difícil, realmente repite cosas, cuenta otras cosas, le mete objetivos de política y no solamente sustentos macro, entonces hay una mezcla ahí, pero en este punto es
tan intrusivo, tan complicado cambiar el tema del salario mínimo que yo creo que como que nadie lo ve como con buenos ojos, generaría mucho ruido y además mucho ruido electoral. Lo que sí es que los inversionistas que pensaban en un principio que sí podía haber algo de ruido, ya hace rato volvieron a vender los bonos y dijeron, no, listo, esto se va a quedar así al 23. Ahora les vamos a mostrar los números para que se hagan una idea de lo que está proponiendo el gobierno. Obviamente son, o también una sustentación tardía, ¿no? El número del 23 no sale de estos números, pero ahora lo sustentan así. Y nos vamos al vaso medio vacío. Eso no tiene efecto sobre el mercado, digamos, tuvo el efecto, pero después se neutralizó y ahí es como, lo importante es como salir de ese tema. En realidad, ya, ya es muy difícil reversarlo, digamos, por todas las implicaciones y los costos que va a tener adelante. En vaso medio vacío tuvimos varias cosas. Conocimos el PIB de Colombia, que sorprendió a la baja, ¿no? Se esperaba un número pues, que fuera cercano al 3%, terminó siendo 2,6%. Así que Colombia se desacelera. Y digamos que lo poco positivo que ha tenido Colombia en estos años es el crecimiento económico, ese y el desempleo, ¿no? Que son números que por dentro, si uno lo pone en rayos X, hay cosas débiles, pero en general el headline, el titular no está mal. Pero ahora sí hay algo de debilidad económica, y si es más complicado, porque cuando uno le pasa, pone al PIB de Colombia y lo acuesta en una cámara de rayos X, pues ve muchas cosas graves, ¿no? El paciente tiene la industria enferma, la construcción, la minería, la inversión enferma y está a punta de gasto del gobierno y y un montón de consumo de los hogares por choques que se han dado, ¿no? Por choque cafetero, remesas, otras cosas que a la gente le gusta hablar. Ya Carlos nos va a contar una historia interesante sobre eso, pero obviamente el dato fue malo. En este punto, un dato malo que pudiera ayudar a los bonos a decir, oye, es que no hay presión inflacionaria, no, porque la presión inflacionaria no es por crecimiento económico, se generó por el salario mínimo. Entonces, no fue positivo, es más como negativo ver que esto signifique menos plata para el gobierno. También se conoció el PIB de Estados Unidos, que también estuvo por debajo de lo esperado y Estados Unidos en el año terminó creciendo un poco menos de lo que se esperaba, igual que Colombia. Vamos a mostrarles. No, de hecho, en esa combinación de noticias les podemos mostrar un gráfico, que es lo que nos importa a nosotros, que nosotros no somos los que le hacemos barra a que Estados Unidos crezca mucho, a Colombia sí, pero al final lo que importa es el diferencial. De cómo estamos creciendo nosotros versus ellos, y el diferencial se mide por la línea gris. Al final de 2025 pues terminamos creciendo nosotros 2,6 versus el 2,2 de ellos, y eso en esa línea gris da al menos 0,4. Em, lo que uno espera o lo que nosotros creemos que va a darse en el futuro, no es que Colombia va a crecer al 4 al 5 o al 6, que yo creo que sí puede crecer más, depende de si los choques los choques internacionales llegan de forma adecuada y nosotros lo potenciamos a nivel interno con con gobiernos amigables al choque, ¿no? O sea, si me quieren traer plata para invertir, ¿yo qué voy a decir? Sí o no, sí, pero te cobro tanto. Eso es ser amigable a la inversión para que venga. Pero en general, la foto nuestra, y esta gráfica para mí define la realidad colombiana. Eh, Está puesto como un diferencial de Estados Unidos, pero es lo mismo que el PIB colombiano, es muy similar al tema porque el PIB colombiano se queda volatilidad de este índice. Lo que les quiero transmitir es, fíjense cómo en momentos en que el dólar es baja, la línea azul es débil, Colombia le comienza a sacar una barbaridad de ventaja a Estados Unidos por todas las mecánicas que se dan internas. Igual lo mismo cuando es para arriba, que es lo que llevamos viviendo más de una década. El dólar arriba, que es la línea azul, y arriba el diferencial, Estados Unidos le da mejor que nosotros. Entonces, este gráfico es la esencia de, de, de cómo se habla el dólar con la economía. Y eso no es solo para Colombia, es a nivel mundial. Sin embargo, aquí es el tema de la gallina o el huevo. Un economista tradicional te va a decir, yo por eso, no sé, yo por eso no quiero invertir fuera de Estados Unidos porque Estados Unidos está fuerte, yo creo que Estados Unidos va a seguir fuerte o ha estado fuerte la última década, luego por eso el dólar debería ser para arriba. Nosotros que somos más contrarios lo vemos al contrario. Nosotros creemos que no es que un contrarian vea las cosas al contrario, sino que explica las cosas de forma diferente, y para nosotros no es el PIB la diferencial del PIB el que explica el dólar, sino es el dólar el que explica el diferencial del PIB. Y es cuando los inversionistas deciden que ya el dólar, la década de dólar fuerte termina por mil razones, ¿no? Hemos hablado aquí de todo lo que usted quiera, cambio de sistema, de activos baratos, fortaleza de materias primas, eh, el mismo cambio de política monetaria en un entorno inflacionario, bueno, mil cosas.
hacen cambiar el DXY, bueno, y una década de activos costosísimos en Estados Unidos versus el resto del mundo. Y a medida que el dólar baja, el PIB de Estados Unidos contablemente se vuelve menos que el del resto del mundo. El resto del mundo, pues, mide sus PIBs en sus propias monedas y en términos de dólares comienza a ser mucho más poderoso. Entonces, esto para mí resume lo que vamos a vivir nosotros, la línea azul. Eventualmente hacia abajo, poco a poco vamos a encontrar fuentes de crecimiento en Colombia versus Estados Unidos y obviamente no solo versus, sino eh, versus nuestra misma historia. Y ahí es donde Colombia puede crecer más del 3 o más del 4 aprovechando el ritmo global. Entonces, listo, esta era una historia cortica para contextualizar, volviendo al vaso medio vacío y medio lleno, que nos interesa a nosotros, el 2,2 o el 2,6. Si nos interesa es que Estados Unidos comience a crecer menos que Colombia. Y a medida de eso que Colombia comience a visualizar arriba del 3 y el choque global puede llevarnos poco a poco hacia allá. Tuvimos un dato de inflación en Estados Unidos, un poquito al alza, el PCE no mueve mucho el mercado, pero es como el indicador favorito de la Fed, entonces por eso no le para bolas. Ya hemos tenido unos datos de inflación buenos en Estados Unidos, pero aquí hay un tema muy interesante que ya lo voy a hablar ahorita cuando hablemos de las líneas de mercado y es los datos macroeconómicos han salido buenos en Estados Unidos. Em, el empleo bien, mejorando y la inflación más bajita. De pronto esta no, pero las otras inflaciones sí, el mercado igual sigue muy estancado y es porque el argumento que nosotros encontramos y después por ahí escuchamos algo de eco en Goldman Sachs, decimos de pronto sí es, sin saber cuál es realmente, y es, hay una rotación muy brava a nivel interno y a nivel global de activos. Entonces ustedes ya la conocen, ¿no? Saben que a nivel global me voy a comprar cualquier cosa fuera de Estados Unidos que está re barata, y ahorita traemos un capítulo para hablar de eso de nuevo. Y a nivel interno de Estados Unidos es lo mismo, voy a vender lo que ha estado caro y lo que ha estado rezagado. El ejemplo más claro es, pues, tecnología débil y compro petroleras o compro petróleo en Estados Unidos. Es como el ejemplo claro de la transición que nosotros hemos estado esperando. Que por ahora, pues, hay señales, pero eso le falta muchísimo camino si se va a materializar, falta muchísimo. Pero entonces lo que trato de decir es, en Estados Unidos hay debilidad de lo... Ya eché todo el cuento, cuando llegue a las líneas va a ser más fácil. Hay como una debilidad de rotación, de que se está recomponiendo por adentro los sectores líderes. Por ahora no es un desplome en los mercados gringos, pero sí como que los fundamentales macro nos sirven para hacer nuevos máximos. Tuvimos datos de Ecopetrol de reservas, donde crece la reposición de reservas con un 120%. Vamos a hablar un poquito de Ecopetrol. En el capítulo de ese de petroleras vamos a meter la historia de Ecopetrol. De hecho, el título viene con Ecopetrol. Ustedes saben que es un gran trade político. Y vamos a hablar una gota de este tema de las reservas por ahí. Una interpretación interesante la vimos de varios compañeros de áreas de investigaciones que concuerdan como en lo mismo y es que esas reservas que se repusieron, recuerda que usted lo que quiere como mínimo es que lo que usted se gaste lo vuelva a meter en las reservas, lo que produce lo vuelva a meter en las reservas y eso daría un índice de reposición del 100. El 120 suena razonable, ¿no? Sin embargo, por la forma en que hicieron, hubo cambios en la forma en que se contabiliza, en la forma en que paga Ecopetrol sus regalías que hacen que ese dato se haya inflado muchísimo y que en realidad lo que hemos tenido esta semana es el reporte de este año, digamos, de reservas, es más bien que no se pudo reponer ni siquiera el 100% de lo usado, sino solo el 80%, que eso es algo que no sucede hace mucho. Ya vamos a mostrar eso visualmente. Y bueno, y en general otras cosas de vaso tapado, Estados Unidos con una movilización enorme al Medio Oriente, entonces uno no sabe si va a pasar algo con Irán. Perdón, eso puede ser unos elementos de la fortaleza del petróleo. El petróleo está disparado, del cual lo vamos a hablar ahora. Pero nosotros no, digamos, nosotros no somos de los que pensamos que si con Irán hay problema, petróleo arriba, si con Irán no hay problema, petróleo abajo, no. Entonces pensamos que uno comienza a entrar a un mundo en el que las noticias habituales, un Irán o cualquier otra cosa, unas reservas de petróleo semanales en Estados Unidos o cualquier cosa, las mismas noticias comienzan a tener impactos mucho más grandes de los que tenían antes. Eso es para nosotros una definición de un nuevo ciclo. Entonces, si Irán no existe, pues el petróleo se calmará, pero nuestra idea con el resto de materias primas es que poco a poco las noticias que lo hacen subir las hagan subir más que las noticias que lo hacen bajar. El ejemplo mejor del ciclo, pues era el ciclo pasado el dólar, ¿no? Cualquier noticia hacía subir el dólar, las que lo hacían bajar tenían que ser unas vainas bravas y aún así nunca bajaba al nivel anterior. Em,
Y bueno, y tenemos noticias de Perú que está a punto de tener elecciones y bueno, ahí las cosas políticas ejecutivas, la destitución de José Geri, eh, no tienen efectos en los mercados. En Perú están absolutamente obsesionados con el macrociclo de materias primas y con la historia del cobre y toda la plata que ha habido en la bolsa peruana. La plata de la bolsa peruana no es el último mes, ni el último año. Lleva mucho más tiempo que el rally del resto de economías y es porque ahí mataron el riesgo ejecutivo, ¿no? Desde que cambiaron de tanto de presidente, el ejecutivo no tiene el poder de llegar y hacer, imponer políticas. Entonces Perú, o sea, de una forma extraña, se ha apartado de ese ruido. Entonces, listo, esa es la foto. Les voy a hablar un poquito de mercados para que miremos lo que ya les he contado ahora. Entonces, arriba a la derecha, estando en el plus 500 ustedes ven pues que nada que se decide en un periodo, en una zona cada vez más de más estrechez, digamos. Obviamente, cuando se pierde la volatilidad, cuando se comprime la volatilidad, la explosión suele ser importante, pero ahorita estamos muy ciegos en cuanto a cuál va a ser el guión, porque no es macroeconómico, no es un desempleo complicado, no es una inflación enredada. Entonces, no encontramos todavía cuál es el discurso del que se va a pegar el mercado para hacer la ruptura, ya sea al alza o a la baja, pero no, digamos que mucha gente está hablando de esto como un techo redondo en el Standard Poor's 500 y que es para abajo. No estoy seguro, hay que darle un poco de tiempo y por supuesto esa definición va a ser importante por el lado positivo para que rompa arriba. Yo diría la inflación, yo creo que la inflación va a comenzar a sorprender a la baja y va a venir acompañada de expectativas de reducción Fed, que de hecho esta semana también se bajaron un poco la probabilidad de reducciones porque salieron las minutas de la Fed y ese es el registro de la última reunión donde hay más dudas de si deberían continuar con la reducción de tasas. Pero por el lado positivo, inflación y Fed podría hacer romper esto. Por el lado negativo, pues se tiene que deteriorar el tema del desempleo o que haya algo a nivel de ese sector tecnológico que de verdad eh, impulse la toma de ganancias. En el sector tecnológico hemos visto días de Apple -5%, cosas que uno ve la rotación interna está funcionando importante, pero todavía no es algo grande. Del resto de activos, tuvimos una buena compra de tesoros. Yo creo que de la mano de ese dato de inflación de la semana pasada en Estados Unidos, porque no fue aversión al riesgo, ustedes ven, las acciones gringas no están cayendo. Entonces, bien, buen movimiento de tesoros que puede ampliarse, digamos, si uno cree en la teoría de el driver va a ser la inflación bajita y la Fed de repente bajando tasas este semestre, que es lo que el mercado no espera. Entonces, por ahí los tesoros dicen sí, de pronto yo estoy un poquito de acuerdo con eso. Pero si uno ve el dólar está más incierto. El de XY rebotó y de la mano de eso toda la región latinoamericana también rebotó. Eh, y ahí el de X ya le muestra esa incertidumbre que uno tiene, el que uno está dándose, y es tener el tema del desempleo, que le estamos diciendo a uno que la economía de Estados Unidos podría estar reactivándose, ¿no? Y la inflación bajita, entonces se quedó en la mitad del de XY sin saber para dónde coger, y por ahí ese nivel del 98 es importante. Si el 98 se rompe al alza, pues el 3700 en Colombia va a ser difícil seguir defendiendo. Y al final tuvimos el petróleo, que es como el activo llamativo, ¿no? Fíjense que el dólar está abajo, relativamente abajo, pues obviamente en la semana subió, pero relativamente abajo los tesoros también, pero vea el petróleo cómo está respirando de bien. Obviamente uno podría enfocarse, vuelvo a insistir, es el tema Irán, es el tema Irán y no es nada más. Nosotros pensamos que no, que va a haber un poco más de sensibilidad y más fácil de que el petróleo suba a que baje. Y eso nos lo irá mostrando los diferentes eventos que se vayan dando. Al contrario, era igual, el año pasado tuvimos eventos geopolíticos importantes en el Brent y el petróleo subía 2 días y después se desplomaba, ¿no? Tuvimos el choque, por supuesto, en Israel y toda esa historia. em, Bien, bien seria y el petróleo no duraba arriba. Entonces, para mí, obviamente con un sesgo enorme, porque yo soy como súper fan del petróleo a estos niveles, y ya voy a hablar de ese capítulo, pues por lo menos es el activo fuerte. Falta ver si es solo ese detonante, el tema de Irán, o como decimos nosotros, es más detonantes que van a ir sumando y van a ir cambiando la tendencia del petróleo. Ojalá sea gradual, o sea, que esto suba derecho es la peor medicina para la economía mundial. Si uno quiere un petróleo fuerte, por lo menos que venga de a poquitos, muy fuerte, muy rápido, es inflación y es recesión rápida. Y en temas de Latinoamérica, continúa Latinoamérica, digamos, en este proceso de descanso, pero aquí uno ve activos más favoritos que otros, ¿no? Entonces, fíjense cómo
Brasil y México, que son los gráficos de arriba a la izquierda, subieron rápido a máximos históricos rápidamente. Y eso pues obviamente le muestra a uno que hay un apetito enorme por Latinoamérica y está el foco de inversión. Y de la mano de eso, también rápidamente el peso mexicano y el real brasileño se fueron a mínimos. Entonces hay un contraste bien interesante entre lo que es el centro de inversión, esos dos son el 85% de los flujos latinoamericanos. Yo siempre digo como, es como traen agua para regar en una mesa y, y la riegan en una mesa y lo que se sale de la mesa le cae a nuestras bolsas. Nuestras bolsas son chiquitas, en términos comparativos. Latinoamérica es chiquitica en el mundo, pero digamos a nivel regional, eh, nosotros, Colombia, Chile y Perú somos muy pequeños, 10-15% de todo el pastel. Y aquí se nota ese contraste de ese gran apetito por la parte de arriba, de alguna forma Brasil y México, y Colombia y Chile, fueron los líderes el año pasado, no hablemos mal de nosotros, nos fue muy bien el año pasado, pero se ha notado digamos, la rotación mucho más agresiva, donde Chile, por supuesto, ha tenido la toma de ganancias más grande, tuvo la valorización más alta después de las elecciones, el último trimestre del año pasado y ha tenido una toma de ganancias más profunda. Y Colombia trató de reactivarse, pero se quedó a mitad de camino, tratando de perseguir a los líderes, pero también como sabiendo que pues tiene su certidumbre política. En toda esta foto se destaca también, por supuesto que Brasil también tiene incertidumbre política, pero el mercado dice, todo bien, yo con Lula puedo lidiar en este momento. Las probabilidades de que Lula gane son más altas, digamos, son mucho más claras que en Colombia, donde está todavía muy cerrado. Y finalmente en el dólar, ustedes ven el descanso del peso chileno y el descanso del peso colombiano, que son más profundos que los descansos de Brasil y de Chile. El nuestro sabemos que tiene también mucho que ver con el piso que le puso crédito público al dólar cuando comenzó a comprar, pero no sabemos más noticias de ellos, sabemos si están comprando dólar o no. Entonces, al final, usted en Colombia tiene un dólar entre 3.600 y 3.700. Eh, no puede bajar de 3.600 porque nada de esto rompió. O sea, las monedas brasileñas y mexicanas no ha roto y mucho menos el de XY ni Chile, entonces nosotros no deberíamos estar abajo de 3.600. Y la ruptura de 3.700 arriba, digamos, para meter un susto adicional, está todavía en juego. No está, ha sido un nivel impresionante, no sabemos qué va a pasar. Por supuesto que si todo el mercado continúa subiendo, el dólar continúa subiendo en un pequeño descanso, seguramente Colombia va a poder atacar el 3.700, pero por ahora ha sido una volatilidad mínima en el dólar colombiano. Y aquí pues insistir un poco que cualquier cosa que sea para arriba, para nosotros es oportunidad. Entonces yo creo que la mentalidad del inversionista a nivel mundial es, o sea, si cada vez que Latinoamérica descanse, yo lo compro. Y pues esa mentalidad quedó clarísima en Brasil y México, que ya están en máximos y en las monedas en mínimos. Yo creo que esa mentalidad se cumple para todos. En el caso de que el dólar en Colombia le dé por viajar arriba de los 3.700 que sería aburridor, porque el nivel ha sido muy importante, para nosotros el manta sigue siendo el mismo. Arriba de eso, yo lo compro. Bueno, en el rebote, uno ni sabe predecir rebotes ni magnitudes, pero sí tendencias, y por eso es que uno debe pararse, o sea, uno debe pararse del lado correcto de la tendencia y funcionar como un casino. Yo no quiero ganarme todas las manos, quiero que en el agregado de las manos me den más plata las ganadoras que las perdedoras. Ahí termina la historia de los mercados y hoy es un día particular porque andamos con agenda súper apretada. Entonces yo voy a seguir de una vez con el siguiente capítulo y de pronto a Carlos le dejo la parte interna y ahí la vamos manejando, Carlos. Lo voy a dejar medio botado de pronto, esperemos que no, que es un día bien complejo. Pero les voy a mostrar una historia que traía también sobre el tema de petróleo, petroleras y Ecopetrol que tiene el título es un capítulo que usamos en este programa de Verdes por la Mañana, que Alianza tiene un espacio todos los días de lunes a viernes y ahí, pues es buenísimo, es como el único equipo que tiene un espacio permanente en un medio y agenda abierta, yo puedo hablar de lo que quiera y en este caso decimos tocar el tema de Ecopetrol, pero a ustedes los voy a contar un poco diferente, un poco más profundo. Entonces, obviamente uno sabe que Ecopetrol es la quinta esencia del trade político, ¿no? Si hay cambio político, Ecopetrol no es una exageración que se puede doblar en precio sin problema. Ya lo hicieron muchos activos colombianos. Imagínense el cambio político y comienzan a hacer proyectos pilotos de fracking y el fracking dicen que triplica la, eh, las reservas de Ecopetrol. Y ahorita vamos a hablar de las reservas. Y encima de eso
el riesgo país se comprime y encima de eso, entonces la deuda de Ecopetrol también recibe un beneficio. O sea, hay mil dinámicas por lo que se vuelve explosivo el cambio político. Lo mismo al contrario, porque hay un descuento en Ecopetrol, pues porque está castigadísimo políticamente. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo van a ser las elecciones y mañana puede haber una decisión en Ecopetrol que siga deteriorando la compañía. Entonces arranquemos con los gráficos, entonces ahí sí está, eh, se perdió la imagen, arranquemos con el siguiente gráfico un poquito actualizando la historia de las reservas, ¿no? Que hablábamos un poco del reporte eh, de que se hace crecimiento de reservas del 120%. Pero entonces aquí la historia es un poco técnica. Bueno, esto nunca es complicado, sencillamente es que hay mil cosas que uno no, como que no está vigilante y mil cosas que pueden cambiar. Entonces, la historia que plantean varios analistas locales sobre este reporte de reservas, y nosotros aquí estamos poniendo la versión corregida, ¿no? No pusimos la versión original, hubiera sido bueno poner ambas versiones, porfa. Eh, Porque lo que necesitamos es ver la versión original, la versión oficial, pero ahí se las voy contando entonces. Entonces, básicamente hay un aumento en las reservas, una reposición del 120% es lo que se anuncia. Eh, y por lo tanto, entonces, pues la noticia debería ser relativamente decente, porque 120 es parte de lo que hemos tenido en los últimos años, es bajito, ¿no? Ustedes ven la reposición histórica, que es las barras azules abajo, perdón, a la derecha. Y pues 120 era medio colgado, pero 120 es aceptable. El problema es la forma en que lograron ese 120, que lo que dicen es, ese número no debería ser 120, debería ser más bien 80 si corregimos por el elemento nuevo que se sumó en la forma en que se contabilizan las reservas. Y es la forma en que Ecopetrol paga regalías a la ANH. ¿Cómo le paga las regalías? Entonces, normalmente le pagaba en barriles. Y al pagarle en barriles, esa plata, esos barriles nunca son parte de las reservas de Ecopetrol. Entonces, nunca se contaba con esa plata. Eso depende del contrato, ¿no? Pero bueno, en general pagaba en barriles. Lo que se argumenta es que en varios contratos, no, o sea, ahí es lo que hay que preguntarle cuando hagan eso, cuando ellos hagan la entrega de resultados, es cuál fue el cambio, en dónde fue el cambio, pero el cálculo es que se comenzó a hacer ahora unos nuevos o cambios en los contratos que ya habían, en donde no se paga con barriles, sino se paga con plata. Y ese pequeño cambio en que uno dice, pues al final plata es plata o plata es barriles al final eh, permite que sí se pueda contabilizar en las reservas. Entonces, antes cuando se pagaba reservas, esas reservas son del Estado, no son del Ecopetrol. Ahora que se paga en efectivo, las reservas sí son de Ecopetrol y se puede subir y se aumenta el índice de reposición y da el 120 en lugar del 80. Entonces, es como la historia, no sé si al principio usé mal las palabras. El resumen es, en la versión original, si tú pagabas en reservas, las reservas no son tuyas. Ahora, si tú pagas en efectivo, las reservas sí son tuyas hasta que pagues en efectivo. Y eso genera un cambio en el número y pues es diferente y Ecopetrol cayó este día probablemente un poco relacionado con eso porque cayó mucho más que otras petroleras en el mundo. Entonces la historia, las reservas ya digamos sin quitarles efecto pues debería ser como 7 años, 7,4. Y al final, ¿qué le importa a uno de esto? Esto es paisaje, es uno de los pasajes más importantes, pero es paisaje para la historia de Ecopetrol, para la historia de la acción es paisaje. Pero obviamente es una señal de no me están reponiendo, eh, no me lo están reponiendo porque hayan mejorado los métodos de extracción o de reposición o no, me lo están reponiendo porque están haciendo unos cambios en unos contratos, ¿no? Y eso pues no es, al final el mensaje pues no es el operativo que uno quisiera oír. En el extremo uno podría decir, no, pues qué pasa si agarran todas las reservas y comienzan a cambiar los contratos que tienen y comienzan a inflarme. Si inventarme un video así, pero es que ya lo vivimos con crédito público, ya vivimos cómo es ir y meter la olla en la sopa de un stock que hay y cambiarlo y generar cambios brutales. Yo me imagino que no, y estoy armándome videos extraños, pero ¿qué tal que uno cogiera eh, los 2.000 millones de reservas que tiene Ecopetrol y dijera, vamos a cambiar varios contratitos de estos y como las regalías son el 15% de las reservas o cualquiera de esas cosas, entonces voy a comenzar a inflar las reservas a un muy buen nivel de forma contable, que fue exactamente, y esto no es mi opinión, es objetivo, pues fue la forma en que la deuda sobre PIB se cayó en Colombia, a punta de renombrar deuda vieja por deuda nueva. Entonces no quiero meterme en cosas extrañas, pero esto simplemente se me vino a la cabeza porque es algo similar, estoy cambiando algo contractual y estoy sacando
estoy mejorando unos indicadores. ¿Qué hace el mercado al final? Pues no le para bolas a esos indicadores, es que finalmente ese es como el punto. Entonces, creen que si alguien estuviera parándole bolas de la deuda sobre el PIB de Colombia que se cayó, los tres estarían ahí. Entonces, lo que hace, digamos, y de nuevo, puedo estar inventándome una historia de una cosa que es solo puntual y no lo van a repetir. Y yo ya me hice un video en la cabeza y lo dejamos ahí, es un video de mi cabeza. Pero el problema es que usted usa los indicadores y los presiona, los maneja y los maquilla, pues lo que hace el inversionista es ya no le paro bolas a tu indicador, ¿qué le voy a parar bolas si tú me lo puedes manipular? Que fue exactamente lo que pasó con la deuda sobre PIB. Emitieron deuda nueva y en términos nominales comenzaron a reducir la deuda, pero en términos, digamos, efectivos, la deuda es la misma y ha seguido subiendo. Hay paro porque este es un tema muy general y no creo que sea el tema puntual de lo que va a pasar con Ecopetrol y contamos la historia de los rezagos de Ecopetrol para hablar una gota de qué es lo que está pasando en términos de, digamos, de los potenciales que podría tener ese activo y vamos a viajar también por otros activos que son como comparables con esta historia. Entonces aquí arrancamos como con cuál es el Ecopetrol de cada uno de nuestros países vecinos, que esa gráfica a mí me gusta mucho, porque entonces, ¿cuál es el Ecopetrol de Colombia? Ecopetrol. ¿Cuál es el Ecopetrol de Brasil? Petrobras. Y entonces ahí uno comienza a mirar, esas son petroleras, la de Argentina es también petrolera, las de Chile y las de Perú ya son más mineras, pero cada una tiene su empresa que es del Estado, que es mixta, pero que es gran parte del Estado, y cómo se han comportado en estos periodos recientes. Y aquí se mezclan muchas cosas interesantes. Obviamente se ve Colombia siempre estaba por encima de Petrobras, que es como lo más parecido a nosotros, la línea amarilla. Y después de las elecciones en Colombia y todos estos 3 años hemos estado por debajo de Petrobras, es como la forma más sencilla de medir la prima que está pagando Colombia. Y es antes Colombia lideraba Petrobras, Ecopetrol lideraba Petrobras, ahora es un seguidor de Petrobras y el rally reciente pues ha estado en todos los activos. Y el de Colombia no es muy diferente al de Petrobras, estamos a $3. Su peor momento estuvimos a $7 de Petrobras, pero antes nosotros liderábamos siempre unos dólares por encima de Petrobras. Pero aquí se ven cosas también más interesantes. Por ejemplo, ustedes ven el rally de Perú ha sido constante. Digamos, la empresa insignia. eh, Southern Copper sigue subiendo y no ha tenido como un descanso o un freno y muy de la línea de lo que ha pasado pues con las materias, con los metales que han estado subiendo. Pero ustedes ven que la chilena, que también, digamos, tiene que ver con el sector, SQM sí tuvo su descanso importante detonado por lo político. Y ahora está subiendo mucho más vertical que lo que puede ser cualquiera de nuestras empresas. Y finalmente, pues, la petrolera argentina, y ustedes ven que arranca su rally eh, exactamente cuando llega Milei. Eso uno dirá, pero es que Argentina sí está produciendo mucho petróleo y Colombia no. Pero el rally arranca, Argentina está produciendo mucho petróleo desde antes. Desde el 21 comenzó a cambiar la tendencia de producción de petróleo de Argentina. Pero es cuando se da el cambio político que se libera todo ese valor. Entonces eso le muestra a uno el rezago, le muestra el potencial, le muestra las diferentes caras de la historia política y hasta dónde podría moverse Colombia y por supuesto tendría que moverse de la mano del resto de la región. En el siguiente gráfico mostramos algo que es muy similar, repetimos algunas, eh, pero ya nos vamos a tratar de ver un poco más el sector y otras petroleras que estén por fuera, digamos, en este caso Equinox de Noruega. Entonces es más parecido a Ecopetrol en términos de perfiles y de tamaño. Y uno ve de nuevo lo que puede ser el castigo que se ha estado viviendo recientemente. De hecho, la correlación era bastante buena entre esa compañía y Ecopetrol hasta el 2019-2020. Y de las petroleras en el mundo que están liderando y que están a punto o ya están haciendo nuevos máximos de toda su historia, muy recientes. Y las petroleras en este momento, desde el 2023 el XLE da mucho más plata que el Standard Poor's o que las tecnológicas. O sea, hay un rally de petroleras que se está armando en el mundo. Es un rally que está alimentando al resto y que los países como los nuestros que tienen ritmo político, pues tienen que esperar a que les den permiso para tener su aceleración y su movimiento. Y ahí se ve el rezago. Ahora, cómo se contextualiza ese XLE, que es el líder de esto, no es el papá de los pollitos? Si quiere, usemos el siguiente. Y ahora nos regresamos a este. ¿Cómo se ve el XLE, el papá de los pollitos, en esta década de movimientos? Y uno sabe que lo del XLE, pues es
migajas. Hacía ya una buena plata hace los últimos 2 años. Por supuesto que está súper rezagado. Ahí en ese gráfico es la línea azul cuando uno lo mide en todo este macrociclo de fortaleza de Estados Unidos. Ustedes ven la tecnología pues dando 100.000 vueltas alrededor del resto de activos. De la mano de eso se jala el Standard and Poor's 500. Y aquí uno en este gráfico ve muchísimas cosas. Entonces, lo de siempre. Si está cambiando un ciclo de Estados Unidos hacia afuera, esto apenas está empezando. Fíjense, todos están juntos, ¿no? Todos esos titulares de que es que Japón está haciendo nuevos máximos de 45 años, o Europa de 25, o nosotros, o emergentes de 15, o nosotros estamos acercándonos a esos niveles. Es nada comparado con la plata que ha dado Estados Unidos esta última década. Entonces, digamos, el punto suma muchas cosas, no solamente esto está apenas empezando, no es una fiesta a las 6 de la tarde, o sea, para el que piense que es que esto ya se valorizó mucho, y yo no estoy diciéndole que yo sepa qué va a pasar el próximo año, pero la palabra mucho no cabe aquí. O sea, si a alguien le parece que ya se valorizó lo suficiente, está perfecto y nadie sabe el futuro, pero no hay, el mucho no existe, el mucho es absolutamente subjetivo, porque la objetividad le dice a uno que aquí no ha pasado absolutamente nada en lo que es el resto del mundo, está apenas arrancando. Y el potencial también es en términos de verticalidad. Yo me imagino que a medida que se va volviendo, porque también se ve en el rally gringo la última década, a medida que se va poniendo de moda, se va acelerando. Así que es muy probable que la aceleración pueda venir más adelante, o bueno, esta velocidad que vaya cogiendo un poquito más de verticalidad. Y el otro elemento que muestra esto es la transición que se comienza a tratar de vivir, y es ya a nivel interno de Estados Unidos. Y es listo, la tecnología, no, todavía no, por favor, la anterior. La tecnología todavía no ha cambiado de tendencia, es muy difícil decir que uno ha perdido plata en tecnología, pero uno comienza a ver los small caps, las compañías chiquitas comenzando a acelerarse. Y eso es, y obviamente las petroleras también, y eso es parte de lo que se ve en el mundo, se ve a nivel interno en el micromundo de Estados Unidos, la rotación de activos, y esa puede ser una de las razones por las que el Standard Poor's no está subiendo. Ustedes ven, tecnología viene cayendo y el small caps ha estado haciendo nuevos máximos todo este tiempo. Entonces Estados Unidos, el Standard Poor's se ha hecho como algo plano. Obviamente, si en algún momento hubiera una razón para que la tecnología se suba, yo me imagino pues que Estados Unidos termina resolviéndose hacia arriba para los próximos meses, ¿no? Que es, vuelvo a decir, que no es una cosa que me parezca loca. Lo que pasa es que yo creo que incluso en ese escenario se resuelve mejor para nosotros, nos aceleramos mejor nosotros. Y ahora sí, el último gráfico que Santiago tiene ganas de mostrarlo, Felipe, no sé quién. Al final, ¿qué le pasa al petróleo? Y el petróleo también está rezagado. Entonces, fíjense esta historia: Ecopetrol está rezagado, eh, pero los emergentes están rezagados, y Latinoamérica y el mundo, pero el petróleo está rezagado. Entonces es una cosa bien interesante, porque aquí en este gráfico lo que tomamos es un índice, es el índice de Bloomberg de materias primas sin petróleo, sin energía en general, y el índice de Bloomberg de petróleo. Ah, no, aquí el petróleo directamente. Entonces ustedes ven que el petróleo es mucho más volátil, eh, pero que al final ahí obviamente hay una convergencia entre ellos. El petróleo cuando es abajo es más abajo, cuando es arriba tiende también a ser más arriba. Entonces uno encuentra mil razones en estos últimos 2 años de por qué el petróleo no puede subir. Es que el petróleo es imposible que suba, ¿cómo va a subir? Eh, y esto lo hemos visto antes, desde que tuvimos petróleo a menos algo, ¿no? Y el petróleo tiene esa característica de ser mucho más volátil en las direcciones, así que tengan en cuenta eso, porque, claro, para uno en los mercados 2 años es toda la vida. Así que si uno lleva 2 años viviendo, que todo el resto de materias primas dan plata, y la felicidad de los peruanos viendo el cobre subir, y uno ahí con el tarrito tratando de que le den monedas por su energía, se convence de la idea de que es que el petróleo, obviamente, es que viene la transición energética. Y ustedes saben que eso no es tan sencillo, y uno puede ver proyecciones de gente muy dura que ve la transición energética, el pico de consumo de petróleo en el 28 o en el 60, 2028-2060. Y eso, pues, no, ahí cabe cualquier cosa. Entonces, muy interesante ese rezago del petróleo, porque de nuevo lo hemos vivido antes. De hecho, a mí me recuerda mucho antecitos de la recesión pues 2 años antes de la recesión del 2009. También el petróleo se fue para abajo, y las materias primas iban para arriba, y el gap, la separación no fue tan diferente a esta en términos de magnitud. Y al final el petróleo se unió al rally, y cuando el petróleo se unió al rally,
es muy chévere para Ecopetrol y para las materias primas y para Latinoamérica, pero ojo, cuando el petróleo se une al rally, las probabilidades de recesión son más altas. Ahí termino mi capítulo. No dejé a Carlos hablar porque tenemos hoy ese tema de agenda que nos complica, pero digamos que obviamente queríamos estar aquí en el podcast y no queríamos no hacerlo. Entonces, Carlos, le voy a pasar el micrófono a usted y de pronto lo voy a dejar por primera vez para que usted maneje este podcast. Pero si quiere, déjeme hablar una introducción de su tema, de lo que usted va a contar. Y yo resumo un poco las ideas y vámonos de una vez con el capítulo de Carlos. Y por supuesto es el tema del PIB, ¿no? Y es quién está pensando en estos pobres niños o en la calavera en el tema del PIB. Eso es un dato que es menos de lo que se esperaba. Em, pero aún así, el dato no es lo preocupante, o sea, lo preocupante es todo lo que hay a nivel interno de los desbalances que hay debajo. Si este número fuera 3 y todos estuviéramos igual más felices, los desbalances persisten. Y ese es el gran problema de lo que está pasando en Colombia. Es la cigarra y la hormiga. Estamos nosotros creciendo a punta, estamos buscando el crecimiento que le estamos quitando crecimiento al futuro para tratar de salvar el presente. Entonces, bueno, ahí Carlos, échese usted el cuento y listo, yo me retiro esta vez y les dejo a ustedes ahí para que terminen el podcast. Bueno, Perfecto, Felipe, que esté muy bien. Bueno, efectivamente, como mencionaba ya Felipe, el resultado de crecimiento económico de 2025 dejó unas sensaciones agridulces, una visión muy mixta, en la medida en que hay digamos, hay unos contrastes que yo creo que es bien importante destacar y así a su vez como los matices, ¿no? Entonces, en principio, cabe anotar que al tomarse el comportamiento por el lado de de la oferta, digamos, los sectores que crecieron en mayor grado y lo hicieron a lo largo de todo el 2025 fueron el sector de comercio, sumado a este gran protagonista cada vez más de la actividad económica colombiana, como lo es el entretenimiento, ¿no? Entre ambos aportaron al crecimiento en cerca de 1,3 puntos porcentuales y por supuesto se le sumó lo que fue la administración pública, asociada a lo que es el gasto del gobierno y en menor grado la agricultura, que también tuvo un buen año, con excepción de, digamos, tal vez el cuarto trimestre y sobre todo con esa contracción tan importante y superior al 20% que experimentó el café. Entonces, de esta manera, uno puede decir que si bien el crecimiento económico de Colombia el año anterior, pues fue superior al de 2023 y 2024, lo cual pues es a todas luces positivo, pues lo cierto es que no solo es un crecimiento menor al histórico, que dependiendo del periodo que se tome puede ubicarse entre el 3,5 al 4%, sino que pues también, digamos, no basta ese 2,6% para digamos, generar un mayor bienestar y reducir los niveles de pobreza, ¿no? Los niveles de crecimiento colombianos no pueden ser comparables o no deberían serlo con los de países de la OCDE, toda vez que, pues, al ser un país emergente necesita mayores tasas de crecimiento. Entonces, eso por un lado, digamos, debe destacarse y lo otro es que pues hay unas ramas de actividad que siguen preocupando, en particular el sector de la construcción y más específicamente el de edificaciones, toda vez que se contrajo un ritmo del 7,5%, ¿no? Ya suma, o ya son varios, no es solo el 2025, ya son varios años desde que ocurriera la pandemia en el cual el sector de edificaciones no le va bien y de hecho el resultado pudo haber sido mucho más negativo si no hubiera sido por la expansión de finalmente de la construcción de infraestructura de las obras civiles que creció a un ritmo del 8,3%. Y por supuesto tuvimos el mal desempeño del sector minero que se ve enfrentado a una gran cantidad de retos entre los que se destaca la alta carga regulatoria y tributaria, ¿no? Es el sector que más paga impuestos en Colombia y todo en medio de un contexto pues muy difícil para su desarrollo, ¿no? Porque sabemos que está sujeto a muchas veces a taras asociadas a a las consultas previas, al licenciamiento ambiental que pues le restan tracción a un sector que, entre otras, y hablando en particular del petróleo, salvo
como hemos visto en las últimas semanas, pues ha experimentado o se ha visto sujeto a que las cotizaciones a nivel internacional no estén aumentando de manera considerable y lo propio ocurre en el caso del carbón. Ahora, si uno toma, por ejemplo, el oro, que sí ha venido mostrando unos precios mucho más pronunciados, más allá de la volatilidad, lo cierto es que la producción de este mineral también está cayendo en Colombia. Entonces eso también llama a que llama la atención y genera preocupaciones, ¿no? Ya si uno hace el análisis de el crecimiento económico por componentes de la demanda, que entre los cuales se encuentra el consumo de los hogares, el gasto del gobierno, la inversión y el relacionado a las exportaciones e importaciones, pues uno que observa que es el gasto público el que crece en mayor grado y esto pues asociado a las apuestas del gobierno por aumentar sobre todo el gasto en inversión con unos objetivos de política pública pues muy claros que por supuesto están sujetos a debate, sobre todo en lo relacionado con su eficiencia, pero que en cualquier caso están impulsando el crecimiento económico en el corto plazo, porque como ya mencionaba Felipe, pues al generar, incluso lo hemos visto, un efecto de desplazamiento, ¿no? En donde se da una mayor predilección incluso por la deuda pública que por la inversión privada, pues se compromete el crecimiento futuro y de hecho la inversión solo creció a un ritmo del 2,1%, que es bastante bajo dado el rezago que viene presentando, ¿no? E incluso lo hace en menor grado que el consumo privado que se mantiene resiliente y impulsado pues, por este comportamiento tan positivo de las remesas de trabajadores y también de las cotizaciones internacionales de commodities como lo puede ser el café, pero en cualquier caso, el crecimiento económico, si le quitamos este efecto del gasto público, pues hubiera sido mucho menor, de cerca del 1,8. Entonces, este es un crecimiento bajo, ¿no? No negativo, lo cual, digamos, va en línea con la resiliencia de la economía colombiana, tal vez la más resiliente de toda la región, pero en cualquier caso, pues es un crecimiento bajo que nos debe llamar la atención. Ahora, si uno hace la comparación frente a nuestros pares regionales, pues uno también evidencia estos contrastes que viene mostrando la actividad económica en Colombia, porque si tomamos un periodo de referencia entre el último trimestre del 2018, el periodo previo a la pandemia, y el actual, pues lo que se ve es que la economía colombiana tiene un mayor tamaño que la que tenía en ese entonces, de cerca de 19% superior, y de hecho, em, eso evidencia que la economía colombiana se ha venido recuperando a un mayor ritmo que en el caso de Brasil y Chile y México, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, esto es positivo dentro de lo que cabe. Ahora bien, el problema es que el crecimiento y los balances que se vienen presentando en el país dan cuenta de un crecimiento muy superlativo del consumo de los hogares, pero esto no se ve acompañado por un mejor desempeño de la inversión y esto pues hay que anotarlo en la medida en que frente al 2018, al cierre de ese año, pues la inversión, la generación de valor agregado por la inversión se encuentra en 12% por debajo de ese nivel. Es decir, la inversión no se ha recuperado frente al periodo previo a la pandemia. Y eso pues no es el caso en Brasil, en Chile o en México, donde la inversión sí viene creciendo a un mayor ritmo y eso da pie para que estos países, de no corregir el rumbo, pues crezcan de una manera mucho más acelerada en los próximos años que Colombia. Ahora, si uno hace ese zoom en la inversión, que es uno de los grandes lunares de nuestra economía, pues lo que uno puede evidenciar es que no es el desempeño de la maquinaria y equipo el que debe preocupar, el mal que bien viene expandiéndose a un mayor ritmo, sino que lo que le está restando participación dentro de la demanda agregada a la inversión es principalmente la que se realiza tanto en infraestructura como en vivienda. Y hay que tener en cuenta que
por un lado, la infraestructura se ve sujeta, como ya mencionaba, a muchas restricciones de orden regulatorio, ¿no? La realización precisamente de las consultas previas, el licenciamiento ambiental, em, y pues una gran incertidumbre para la ejecución de estas obras que sin duda alguna han afectado no solo la inversión en este sector, sino también en la dinámica propia de las obras civiles. Y también tenemos o vemos con preocupación lo que está ocurriendo con el tema de la vivienda, que se ve compaginado o a la par de lo que muestran los datos de la construcción de edificaciones, todavía con, digamos, unos retos muy importantes que se ve a partir de los datos de las áreas censadas y que pues está asociada pues al viraje en términos de la política pública del actual gobierno, que como bien sabemos eliminó el programa de Mi Casa Ya y esos subsidios a la tasa que generaba que generaban estas políticas, pues no ha sido compensado del todo por las iniciativas de algunos entes territoriales, en particular de Bogotá, para seguir ayudando a los hogares a adquirir vivienda. Y a esto pues debe sumarse el hecho que las tasas hipotecarias, más allá del todavía el buen desempeño del otorgamiento de cartera en términos reales, pues vienen aumentando. Y de hecho la inversión en el componente de vivienda también ha venido mostrando una contracción importante en línea con lo que ha sido el desempeño de las edificaciones, toda vez que durante el último cuatrenio, pues, como bien se sabe, ha habido un viraje en términos de la política pública que ha llevado a que se desmonten programas exitosos como lo fueron Mi Casa Ya y que sin duda alguna eh, generan o llevan a que los constructores pues, no solo inviertan menos, sino que se dificulte la generación de oferta. Y de ahí que preocupe más lo que viene ocurriendo desde ya hace unos meses, y esto es pues un encarecimiento del crédito hipotecario, y esto pues está asociado precisamente al deterioro de las finanzas públicas y en particular a un aumento de las tasas de interés de la deuda del gobierno, en particular a la 10 años, y esto hay que tenerlo en cuenta toda vez que son estas tasas las que sirven de referencia para el crédito de vivienda, de adquisición de vivienda, no así, como podemos ver en la siguiente gráfica, las tasas de intervención del Banco de la República. Entonces, pues esto habrá que continuar monitoreándolo en la medida en que de darse continuidad a este comportamiento, pues habría o se ralentizaría lo que esperamos sea la recuperación de este sector. Ahora bien, también nosotros podemos comparar no solo el comportamiento de la actividad económica frente a nuestros pares, sino incluso al interior o en diferentes periodos y en particular por ciclos presidenciales. Y aquí quiero destacar, siguiendo algunos análisis que han realizado algunos académicos, en particular un profesor de la Universidad Nacional, perdón, de los Andes, y pues que evidencia que es precisamente durante este cuatrenio del presidente Petro en donde la actividad económica ha mostrado un menor ritmo de crecimiento, ¿no? Tengamos en cuenta que en el periodo presidencial de Iván Duque, si bien se experimentó esta caída muy significativa o asociada al manejo de la pandemia y todos los efectos que esta tuvo, pues lo cierto es que en 2021 y en el 2022, gracias al manejo de la política fiscal expansiva y también a un impulso monetario, pues la actividad económica pudo recuperarse, ¿no? Y eh, superar los niveles previos a la pandemia. Pero lo cierto es que al compararse incluso con otros periodos presidenciales, pues lo cierto es que la actividad económica luce rezagada y pues esto está asociado no solo, como se ha venido diciendo, a a los altos niveles de las tasas de interés en términos reales, sino también a toda la incertidumbre que ha generado la política pública, sobre todo en lo concerniente al trato que se le ha dado al sector privado. Entonces habrá que ver cómo cierra precisamente el gobierno, pero es probable que incluso
estos niveles se mantengan como ha venido ocurriendo por debajo de lo que fue la segunda administración del presidente Santos. Y ya cerrando el tema de PIB, creo que también vale la pena hablar un poco sobre lo que fue el nuevo decreto del salario mínimo que realmente da continuidad o mantiene ese incremento del 23,7%, pero lo que tuvimos nuevo y también ya lo mencionaba Felipe al inicio de este espacio fue digamos, los criterios técnicos eh, que esgrime el gobierno se tuvieron en cuenta para la fijación de este salario y al respecto hay que mencionar que en contraste con lo que normalmente se manejaba, que era básicamente tomar la inflación de cierre de año y sumarle una, una contribución de productividad, en este caso la PTF, la productividad total de los factores. En este caso, pues se cita no solo en estos dos factores, sino que se adicionan otros tantos que, digamos, generan grandes dudas sobre la pertinencia de de esta inclusión. Digamos, se tienen en cuenta las contribuciones de los salarios al ingreso nacional, de los empleados formales, también de los informales que podemos ver allí en la contribución de los salarios al ingreso nacional mixto que, digamos, es difícil entender la lógica detrás de ellos, salvo que se crea que al incrementar el salario mínimo se va a beneficiar al sector informal, eh, y esto, digamos, es complejo de entender, dado que precisamente afecta en mayor grado a ese sector informal en la medida en que obstaculiza precisamente el encontrar un empleo formal para esta gran masa de personas que supera el 40% de los ocupados en Colombia y a su vez se suma también un crecimiento esperado del PIB para 2025, ¿no? Estimado en 2,9, pero llama la atención que estos factores sumados pues solo dan cuenta de cerca del 13,6% y no del 23%. Entonces se agrega uno adicional que es digamos, se asocia pues a lo que debería, entre comillas, ganar un trabajador para tener una vida decente, tener un salario decente, pues digamos, esto es muy discutible y de esta manera pues se llega o el gobierno llegó a esa cifra del 23%. Entonces, estos parámetros, como ya he mencionado, generan no solo muchas dudas a partir de la técnica, sino que mantienen, digamos, ese incremento al cual adhirieron los gremios para evitar generar mayor incertidumbre económica, pero en cualquier caso, digamos, eh, lo que preocupa es el futuro, si una próxima administración va a seguir fijando el salario de esta manera, cuando algunos creemos que deben hacerse unos cambios profundos a todo el esquema de negociación, incluso a la fijación de parámetros, porque incluso ya cuando solo se tenían en cuenta la inflación causada y la productividad total de los factores, en el caso que se utilizara y no otros elementos, digamos, más asociados a la política, aún así, pues ese incremento del salario mínimo no daba cuenta de las diferencias que existen en la economía colombiana a nivel de regiones, de edades, de sectores, ¿no? Entonces, tal vez pienso más con el deseo que que algo que sea factible, pero tal vez esto pueda ser un abrebocas o sirva para dar un debate mucho más profundo, tendiente pues a que debemos pensar en un esquema más flexible para la fijación de un salario mínimo, tal vez por regiones, como se ha sugerido a partir de algunos trabajos del Banco de la República, entre otros, ¿no? De esta manera, pues ya terminamos el análisis macroeconómico y también en términos financieros y damos paso a lo que será, a lo que nos espera la otra semana, donde tal vez lo más importante se dará en el frente local, en la medida en que vamos a tener los resultados trimestrales del cuarto trimestre del grupo Cibest. Y es muy importante en la medida en que, dado el peso que tiene Cibest dentro del Colcap, pues incidirá significativamente sobre el desempeño, más cuando, como ya
también nos lo mencionaba Felipe, pues a diferencia de lo que ha ocurrido en Brasil y en México, pues no, durante lo ocurrido de febrero, pues a la bolsa colombiana no ha mostrado también un tan buen desempeño como venía haciéndolo. Y ya el martes y el miércoles tendremos subastas, en particular las subastas de TC2 como es habitual todos los martes. Y en este miércoles vamos a tener una nueva emisión de los títulos con vencimiento a 2030. Y todo esto para ya cerrar la semana con un dato de IPP en los Estados Unidos, que si bien es importante, pues tendremos ya o estaremos a la expectativa de lo que pueda pasar en materia del IPC, ¿no? Y en lo relativo al ocio, y como es habitual, tenemos una recomendación y para ello le voy a dar paso a Felipe Cuadros, el analista macroeconómico y cinéfilo de nuestro equipo, y ya nos va a hablar qué nos trae hoy. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. También un saludo a nuestra amable audiencia. Sí, pues es una película que me vi la semana pasada. Me invitaron unos amigos a cine y yo no tenía muchas ganas de verla. La verdad es que no me terminó de gustar, pero me pareció una película que, a pesar de todo, es muy interesante. Porque, primero que todo, se basa en una novela, si no estoy mal, creo que es del 2020, en donde intentan ficcionalizar un poco las razones por las cuales William Shakespeare, el famoso escritor del siglo XVI inglés, escribió su gran obra culmen, casi que su magnum opus, que es la tragedia de Hamlet. Este príncipe danés que su padre lo envenena a su tío y se vuelve pues todo un tema de intrigas, de intentar saber exactamente qué pasó. Y lo que propone esta película es más o menos que Shakespeare se inspiró en la muerte de un hijo que tuvo con una mujer que amaba, mejor dicho, de la forma más pasional y más profunda posible. Y a causa de la peste, digamos, hay una tragedia y él se inspira, pero la verdad a mí me pareció un poco lenta. Creo que los actores están, a pesar de todo, muy bien. Está Paul Mescal, que es el que hizo de Lucio en Gladiador 2. Está Jesse Buckley, que también estuvo en The Courier, esta película de espías. Entonces creo que al menos si uno quiere pues, pasar algo un poco más tranquilo, digamos, sin algo muy sofisticado, esta es una película perfecta que al menos no sé por qué, la verdad me hago la pregunta, es una de las favoritas para los Oscars y pues nada, se las dejo simplemente por si les llama la atención la historia y nada, esperamos en próximas ocasiones tener mejores recomendaciones, al menos desde mi perspectiva. Bueno, Felipe, lo que pasa es que usted es muy ácido para criticar las series y las películas, porque la calificación en IMDb es bastante buena. Entonces, pues bueno, invitamos a todos aquellos que nos ven a precisamente a ver qué tan buena es la serie o si se alinean más con su visión. Vamos a ver. Sí, que nos lo dejen en comentarios a ver. Por supuesto, por supuesto. Y de esa manera, precisamente quiero invitarlos a que nos dejen todos sus comentarios, tanto en YouTube como en Spotify. Siempre son bienvenidos. Y pues nos veremos la otra semana. Que estén muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.